Palabra de vida eterna. Llevando un mensaje a las naciones. Un programa conducido y dirigido por el pastor Juan Quintariano. Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Pose sobre ellos. Oh Dios, nos dedicamos para... Llegando a miles de hogares alrededor del mundo a través de los programas en la radio, la televisión, los viajes misioneros y nuestra página en internet www.palabradevidaeterna.tv. Esperamos que el siguiente programa sea de bendición para su vida espiritual. Mi Salvador no está muerto, ni el suyo, ¿verdad, hermano? Su Salvador vive. Él ya no está en una tumba, Él resucitó. Por eso es que nosotros le servimos a un Dios de infinito poder, a un Dios omnipotente que perdona el pecado de los pecadores, a un Dios que sana a los enfermos, a un Dios que resucita a los muertos, a un Dios que venció al diablo y echa fuera a los demonios, a un Dios que no lo pudo contener la muerte, lo abrazó pero tuvo que soltarlo al tercer día. La tumba no lo pudo detener. Cristo vive. Él burló la muerte, Él burló al diablo. Aleluya. Él es un Dios que hace brotar agua dulce de la roca, que manda lluvia de pan del cielo para su pueblo. Él es un Dios que nada lo pudo detener. Nació de la Virgen. Herodes quiso matarlo cuando era niño, pero no pudo matarlo. ¿Cuántos tienen a ese Dios glorioso? En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Y aquel Verbo se manifestó en carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el Cristo de la gloria, el que vino a revelarse, el que vino para salvar lo que se había perdido. Levanta las manos, que siento a Dios en este lugar. Le servimos a un Dios de poder. Tenemos a un Dios de poder. Por eso Romanos capítulo 1, leen su Biblia si quieren leerlo, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué razón no se avergonzaba del evangelio del apóstol Pablo? Él explica la razón. Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Pero en qué radica ese poder? Ese poder radica precisamente que es salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, al gentil, a todos los gentiles, a todos aquellos que no tenemos sangre hebrea. También para eso es la salvación. ¿Alguien lo cree en esta hora? Es decir, hermanos, que nosotros hemos abrazado un evangelio que no radica en una religión, un evangelio que no radica en mitología,
que no radica precisamente en ritos, en ceremonias, en litúrgica, sino un evangelio de gloria, un evangelio de poder, un evangelio que cambia la vida de los pecadores, un evangelio que levanta al caído, un evangelio que restaura. Pero yo quiero que pensemos en un elemento muy importante que encontramos en este verso. De hecho, hay 3 conceptos o 4 conceptos que vamos a considerar, pero más, hermanos, quisiera enfocarme a una gran pregunta que yo tengo para ustedes. Y la pregunta es precisamente: ¿estás viviendo el poder del evangelio de Dios? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Lo grabaste? ¿Estás viviendo el evangelio de poder? ¿Estás viviendo en el poder de ese evangelio? Algunas caras me dicen de que no. La iglesia es llamada precisamente a estar fundamentada en el poder del evangelio. Por eso, cuando usted le pregunten de qué religión es, diga: yo no soy de ninguna religión. Sí, porque hay gente que lo que hace es cambiarse de religión, hermano. Dice: antes era católico, hoy soy de la religión evangélica. Te equivocaste, mi amado, porque esto no es religión, esto es evangelio, esto es poder de Dios, esto es tener comunión con el Dios de los cielos. Y a mí me impacta cuando yo leo, hermano, el libro de los Hechos. Esta iglesia, hermanos, con ese avance de gloria, una iglesia con un cuadro cristalino, con un cuadro, hermano, de una forma extraordinaria, de hechos, de milagros, de señales. Es una iglesia, hermano, que se le llamaba pues la iglesia de los hechos. Aunque la verdad las cosas, que es el libro de los hechos, pero la iglesia de los hechos no ha terminado. ¿Sabe por qué? Porque no se cerró el libro de los hechos con un amén. Significa que la iglesia de Cristo sigue operando en el poder de este evangelio, sigue obrando a través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Es impresionante esta iglesia. La iglesia primitiva era una iglesia, hermano, que pregonaba la palabra de Dios. Una iglesia que ganaba las almas perdidas. Una iglesia que anunciaba el evangelio, y a todo lugar que iba y anunciaba el evangelio, el poder de Dios tocaba las vidas. El poder de Dios estaba presente. Toda persona que oía el evangelio era quebrantada por la presencia de Dios. Porque esta iglesia entendió que se le había dado una comisión, una gran comisión sublime, pero que a la misma vez se les había dado autoridad, se les había dado poder. Tenían autoridad y llegaban, hermano, a un lugar y los enfermos eran sanos. La iglesia que bastaba con la sombra de Pedro y la gente se sanaba. Hoy usted se les tira encima y no se sanan. Hoy usted los escupe y no se sanan. Hoy usted hace tantas, hermanos, tantas ceremonias, tantos ritos, y no pasa nada. No pasa nada. Ora por un endemoniado, usted sale peor. Dice: ay, tengo un dolor de cabeza, ya va poseído. Porque no hay precisamente poder de Dios en su vida. Dios quiera que en esta noche le salga un endemoniado en su casa, en su familia, para ver a dónde está la esencia de su vida cristiana, hermano. Sí, hace poco fuimos a orar por una persona, voy a emitir su nombre, y habían llegado pastores y habían llegado tanta gente a orar porque